¿Qué pasaría si el próximo imperio industrial no se construye con acero, petróleo o barcos, sino con ríos invisibles de datos? En toda China está surgiendo una enorme red de supercomputación basada en inteligencia artificial, y si funciona, podría cambiar por completo cómo operan las fábricas, cómo toman decisiones las máquinas y quién lidera el futuro de la industria global. La máquina silenciosa que se expande por China. No comienza con una sola máquina gigante. Comienza con un mapa. A lo largo de China, los planificadores están diseñando algo mucho más grande que un único superordenador. Un sistema nacional interconectado, formado por 8 centros de computación y 10 clústeres de centros de datos. Fuentes oficiales chinas lo describen como un gran proyecto para aumentar la capacidad de cómputo nacional y expandir la infraestructura digital en todo el país. Mientras que MERIX lo define de forma más directa como un megaproyecto de infraestructura informática, vinculado a la estrategia más amplia de inteligencia artificial de China. Y eso importa, porque la inteligencia artificial a esta escala no vive dentro de una sola sala llena de servidores brillando. Necesita terreno, energía, refrigeración, conexiones de fibra y coordinación. En otras palabras, necesita un sistema. Y China no está tratando ese sistema como un proyecto secundario. Lo está construyendo como una infraestructura nacional clave. Desde fuera, un centro de datos puede parecer inerte, solo hormigón, cables y el zumbido constante del aire. Pero detrás de esos muros está tomando forma algo mucho más importante: la columna vertebral informática que podría entrenar modelos, mover datos industriales y alimentar la próxima generación de decisiones automatizadas. Así que esta historia no trata realmente de una sola máquina. Trata de un país que intenta convertir la capacidad de cómputo en poder industrial. Datos en el este, computación en el oeste. ¿Por qué la geografía importa? Esta red nunca fue pensada para quedarse en una sola ciudad. Fue diseñada para extenderse a lo largo de un país del tamaño de un continente. China llama a este proyecto Datos en el Este, Computación en el Oeste. La idea básica es sencilla. Las regiones más ricas y con mayor demanda de datos están principalmente en el este, pero muchas de las mejores condiciones para centros de datos a gran escala, más terreno, más recursos energéticos y mayor margen para expandirse, se encuentran en el oeste. Según funcionarios chinos, la estrategia busca trasladar más recursos de cómputo desde las saturadas regiones orientales hacia las regiones occidentales, menos desarrolladas pero ricas en recursos. Ese cambio resuelve varios problemas al mismo tiempo. Las autoridades han señalado que muchos centros de datos existentes están concentrados en el este, donde la escasez de terreno y energía puede poner en riesgo el crecimiento a largo plazo. En contraste, las regiones occidentales se describen como más ricas en recursos, especialmente en energía renovable, lo que las hace más adecuadas para el desarrollo de grandes centros de datos y para manejar la demanda de procesamiento que llega desde el este. Y esto ya no es solo teoría. Para agosto de 2024, funcionarios chinos afirmaron que la inversión directa en los 8 centros había alcanzado los 43,5 mil millones de yuanes, con una inversión total impulsada que supera los 200 mil millones de yuanes. También señalaron que la latencia entre los centros del este y del oeste, en general, había cumplido el objetivo de 20 milisegundos, mientras que algunos centros de datos recién construidos lograron reducir la eficiencia en el uso de energía hasta un mínimo de 1,04. Así que la geografía es la estrategia. China está intentando mover la computación como antes movía el agua, el gas y la electricidad, entre regiones, a escala nacional y con planificación a largo plazo. Y cuando la computación empieza a moverse como infraestructura, deja de parecer un simple proyecto tecnológico y empieza a parecer poder. ¿Por qué Pekín cree que la capacidad de cómputo es el nuevo combustible industrial? El acero construyó la antigua era industrial. La electricidad aceleró la siguiente. Ahora China apuesta a que la capacidad de cómputo podría dar forma a la que viene después. Por eso esta red es tan importante. MERIX describe la respuesta de Pekín a la nueva carrera de la inteligencia artificial, en parte, como un megaproyecto de infraestructura para capacidad de cómputo, mientras que RAND señala que China está construyendo una red nacional integrada de computación para agrupar recursos entre centros de datos públicos y privados. No se trata solo de tener más servidores.
Se trata de garantizar que los sistemas de inteligencia artificial, las empresas y los proyectos respaldados por el Estado puedan acceder a una reserva nacional más amplia de capacidad de cómputo cuando la necesiten. La presión detrás de este impulso es fácil de entender. La estrategia de inteligencia artificial de China ahora se desarrolla en un entorno tecnológico mucho más exigente, donde los controles de exportación, las restricciones de chips y la creciente competencia con Estados Unidos influyen en la velocidad a la que puede escalar la IA avanzada. Merix afirma que el modelo de inteligencia artificial de China se está viendo obligado a adaptarse a una era de desglobalización tecnológica, mientras que Reuters informa que el plan más reciente de Pekín vincula directamente la expansión de la IA con la productividad, la modernización industrial y la fortaleza tecnológica nacional. Y aquí es donde la historia pasa de la tecnología a la industria. Cuando un gobierno empieza a tratar la computación como un recurso estratégico, ya no está pensando solo en chatbots o demostraciones llamativas. Está pensando en software de diseño, logística inteligente, robótica, mantenimiento predictivo, programación de fábricas y visión artificial. Todos esos sistemas silenciosos que hacen que la industria moderna sea más rápida, más barata y más difícil de desafiar. Reuters señala que el nuevo plan de China impulsa la inteligencia artificial en toda la economía, mientras que Rand destaca que el país está combinando apoyo estatal, zonas piloto e infraestructura de cómputo para acelerar su adopción. Así que a ojos de Pekín, la capacidad de cómputo no es solo capacidad técnica, es combustible industrial. Y cuando un país empieza a construir las tuberías que alimentan la inteligencia misma, surge una pregunta imposible de ignorar. ¿Dónde se utilizará primero todo ese poder? De los centros de datos a las fábricas. El verdadero objetivo es la industria. Una sala llena de servidores puede parecer fría y distante, pero China no está construyendo esta red solo para almacenar información. La está construyendo para llevar la inteligencia a la economía real. Y ahí es donde la historia se vuelve mucho más grande que la simple infraestructura en la nube. Reuters informa que el nuevo plan quinquenal de China impulsa la inteligencia artificial en toda la economía y la vincula directamente con la productividad, la modernización industrial y la fortaleza tecnológica. Ese mismo informe señala que el plan incluye una iniciativa IA+, dirigida a sectores como la manufactura, la salud y la educación. Mientras que funcionarios chinos han declarado por separado que el objetivo es combinar la tecnología digital con la base manufacturera del país para que la IA potencie las industrias a gran escala. Esto importa porque las fábricas no cambian cuando se añade una sola máquina inteligente. Cambian cuando sistemas enteros empiezan a ver, predecir y ajustarse en tiempo real. Una columna vertebral nacional de cómputo puede respaldar el entrenamiento de modelos, el software industrial, la visión artificial, la programación, la simulación y la optimización a lo largo de amplias redes de empresas y proveedores. Rand señala que China está construyendo una red nacional integrada de computación para agrupar recursos entre centros de datos públicos y privados, lo que ayuda a entender por qué esto se trata como un proyecto industrial de alcance sistémico y no solo como una expansión tecnológica. Y Pekín está siendo inusualmente claro sobre la dirección que quiere tomar. Informes vinculados al gobierno indican que las directrices de implementación de un plan IA más manufactura están diseñadas para impulsar la transformación inteligente de industrias clave, procesos de producción y sectores estratégicos. Eso no significa que China ya controle la industria global, pero sí significa que el país está intentando, de forma abierta, integrar la inteligencia artificial directamente en la maquinaria de producción. Así que el verdadero objetivo no es el centro de datos, es el suelo de la fábrica, la cadena logística, el robot industrial, el sistema de diseño y el circuito de decisiones que los conecta a todos. Y cuando la computación empieza a filtrarse en todos esos espacios, deja de ser solo una historia digital y se convierte en una historia industrial. La escala, el dinero y la velocidad detrás de la expansión. Las grandes estrategias suenan abstractas, hasta que aparecen los números. Entonces, la máquina empieza a sentirse real. Para finales de junio de 2024, funcionarios chinos afirmaron que el país había invertido directamente más de 43,5 mil millones de yuanes en la construcción de los 8 centros de computación vinculados al proyecto Datos en el Este, Computación en el Oeste.
También señalaron que la inversión total impulsada por el proyecto ya había superado los 200.000 millones de yuanes, mientras que el número de racks en centros de datos había superado los 1,95 millones. Estas cifras importan porque muestran que no se trata de un plan simbólico sobre el papel. Los centros se están construyendo a gran escala y, según las autoridades, la latencia de red entre los nodos del este y del oeste generalmente ha cumplido con el objetivo de 20 milisegundos. Al mismo tiempo, algunos centros de datos recién construidos han logrado reducir la eficiencia en el uso de energía hasta tan solo 1,04, lo que sugiere que China no solo está creciendo rápido, sino que también intenta mejorar la eficiencia mientras avanza. La velocidad importa tanto como el dinero. Funcionarios han indicado que China aspira a establecer un sistema preliminar integral de infraestructura de capacidad de cómputo para finales de 2025. El análisis de Rand ayuda a entender por qué ese calendario es clave. China busca agrupar recursos de computación entre centros de datos públicos y privados, transformando una capacidad dispersa en algo mucho más coordinado y estratégicamente útil. Y ahí está el verdadero cambio. Esto ya no es solo una carrera por construir más centros de datos. Se está convirtiendo en una carrera por organizar la capacidad de cómputo más rápido que los demás y transformar esa organización en impulso industrial. Y cuando eso ocurre, surge una pregunta inevitable. Si esta red sigue expandiéndose, ¿hasta dónde podría llegar realmente su influencia? ¿Podría esta red definir el futuro de la industria global? Eso depende de qué tipo de poder sea el más importante en la próxima era industrial. Si el futuro pertenece a los países capaces de organizar la inteligencia a gran escala, entonces esta red importa mucho más allá de las fronteras de China. Reuters informa que el último plan quinquenal de Pekín impulsa la inteligencia artificial en toda la economía y la vincula con una nueva productividad, manufactura avanzada, robótica y una mayor fortaleza tecnológica. Rand añade que China está construyendo una red nacional integrada de computación para agrupar recursos entre centros de datos públicos y privados, mientras que Merix describe la estrategia general como un megaproyecto de capacidad de cómputo dentro de un impulso nacional de IA más coordinado. Eso aún no demuestra que China vaya a controlar la industria global. Esa afirmación va más allá de lo que dicen las fuentes, pero sí apuntan a algo importante. China está intentando construir suficiente infraestructura de cómputo, apoyo político y capacidad industrial en IA como para influir en cómo se diseñan e implementan la próxima generación de fábricas, cadenas de suministro y sistemas de automatización. Reuters señala que el plan incluye una iniciativa IA+ en sectores clave, y Rand destaca que China está combinando infraestructura con zonas piloto, financiación y coordinación respaldada por el Estado para acelerar su adopción. Y aquí es donde la historia empieza a inquietar. El liderazgo industrial solía depender de materias primas, rutas marítimas, maquinaria y mano de obra. Ahora se está formando una nueva capa por encima de todo eso, la computación. Invisible, estratégica y cada vez más central en cómo se diseñan productos, se entrenan máquinas y se toman decisiones. Merix sostiene que la respuesta de China a un entorno tecnológico más duro incluye un modelo de IA a escala nacional, basado en infraestructura y coordinación, no solo en empresas aisladas. Así que quizá la pregunta más importante no sea si esta red controla el futuro hoy. La verdadera cuestión es si el próximo orden industrial premiará al país que construya primero la columna vertebral de inteligencia más profunda, rápida y coordinada. Y si eso es así, entonces lo que está surgiendo en China no es solo una red de centros de datos. Es un intento de ayudar a escribir el sistema operativo de la industria global. Y tal vez ese sea el verdadero cambio que está ocurriendo en silencio. El futuro de la industria podría no decidirse solo por quién construye las mejores máquinas, sino por quién las impulsa con la red más inteligente. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte, porque la próxima revolución industrial ya está cobrando vida.